creo que ya es buenas tardes. Pasamos el mediodía. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores de este tercer congreso por la invitación que me formularon para estar aquí con ustedes. Hoy les vamos a hablar sobre una técnica quirúrgica que se utiliza para resolver los problemas de hernias discales a nivel de la columna vertebral. Se puede utilizar a los tres niveles donde nosotros actuamos principalmente: cervical, torácico y lumbar. En este caso vamos a hablar de lo que es la hernias discales a nivel lumbar. Quiero hacer un breve recuento inicialmente para identificarnos con el tema sobre la anatomía de la columna vertebral. En el caso que nos compete, el segmento lumbar está conformado por 5 cuerpos vertebrales que se denominan de arriba hacia abajo L1, L2, L3, L4 y L5. Cada uno de estos segmentos está compuesto anatómicamente por lo que denominamos las vértebras. Cada vértebra está unida por un disco que se denomina disco intervertebral, el cual está constituido por un anillo fibroso que rodea un núcleo pulposo. Cuando este anillo se rompe y protruye dicho contenido al canal que está aquí atrás, produce una herniación comprimiendo las estructuras nobles que discurren por acá, que sería a nivel de este segmento las raíces nerviosas, más arriba de donde termina la cola de caballo, que es en la unión tóraco-lumbar. De ahí hacia arriba está la médula, y lógicamente las hernias a esos niveles van a provocar otro tipo de sintomatología, lo cual no vamos a hablar en esta charla porque, como les dije al principio, pues compete a lo que es la parte del segmento lumbar. La columna, desde el punto de vista anatómico, como vemos aquí en este diagrama, está representada por un pilar anterior, medio y posterior. Eso es para que tengan una orientación de los elementos que vamos a hablar más adelante. Aquí en esta diapositiva observamos a su izquierda lo que es la conformación de un disco normal. Como ya les decía, está rodeado de un anillo fibroso y aquí tenemos el núcleo, que es bastante grande, que está conformado desde el punto de vista bioquímico por aproximadamente un 90% de agua y una glicoproteína. Cuando ocurre la ruptura de este anillo, protruye a través de dicha ruptura hacia las estructuras neurales, y es lo que va a provocar la sintomatología y los signos clínicos que nosotros vamos a evaluar en los pacientes con las hernias discales. Aquí vamos a hacer referencia a lo que es la estructura anatómica de una vértebra. Aquí, bueno, ya lo que hablé, aquí tenemos ubicado la apófisis espinosa. Aquí esto es la lámina, esta es la apófisis articular, la apófisis transversa, que es lateral. Aquí tenemos el canal vertebral por donde discurre los elementos neurales, y más arriba a nivel cervical, en las vértebras cervicales vamos a ver las arterias vertebrales, cosa que no, vuelvo y repito, pues vamos a hablar solamente de la parte lumbar. Desde el punto de vista clínico, vamos a comenzar hablando de la parte epidemiológica de lo que compete a lo que son las hernias discales en general. La lumbalgia, sabemos y conocemos, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente el 70% de la población consulta una vez en su vida por problemas a nivel lumbar, o sea, dolor lumbar. Y solo el 4% de estos pacientes que consultan requieren de cirugía. Por cierto, sobre esto, bueno, más adelante les voy a hacer algunos tips con respecto a la cirugía, porque se ha abusado mucho de lo que es la parte de la instrumentación de columna. Debemos tomar en cuenta, para nosotros poder tomar la mejor decisión con respecto a estos pacientes, su historia clínica,
Como nosotros sabemos, como médicos, la historia clínica nos da a nosotros aproximadamente un 80-90% de diagnóstico sin necesidad de tener a la mano otro tipo de instrumento. Con respecto a otra cosa importante que debemos tomar en cuenta a nivel de la columna lumbosacra, que tiene mucha movilidad, la columna cervical también, la columna torácica no, porque está prácticamente ubicada en un armazón que corresponde a la caja torácica, con las costillas por delante y la columna en la parte de atrás. Es la que tiene menos movilidad. Debemos señalar que es importante en lo que es la etiopatogenia de la hernia discal, las causas de esta inestabilidad, que viene dada por una serie de factores, entre ellos los más importantes serían la debilidad muscular, que generalmente se asocia a problemas de tipo postural, la degeneración discal y facetaria, que ocurre a medida que vamos avanzando y por factores de tipo genético y la vida sedentaria que llevamos, y las pérdidas estructurales que están relacionadas con los eventos quirúrgicos. Cuando nosotros realizamos cirugías, que se hacía mucho antes, la laminectomía descompresiva, en el tratamiento incluso de pacientes con hernias discales, se hizo mucho esto, se provocaba este tipo pues, de inestabilidad que va a complicar y producir una serie de síntomas y signos discapacitantes en la mayoría de los pacientes. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista imagenológico. A su derecha tenemos una imagen de una resonancia magnética. Aquí específicamente en la columna cervical vemos aquí esta imagen que estoy señalando con el apuntador. Es un disco extruido que está prácticamente comprimiendo la médula. Debemos hablar de algo que actualmente pues, se está tomando como referencia, que es la discopatía como tal, que es la enfermedad del disco intervertebral. Para ello, nosotros nos basamos en una serie de criterios desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista imagenológico. Debemos hablar en esa clasificación de extrusión discal, debemos hablar prácticamente de protrusión y de secuestro discal. Cada uno de ellos tiene una serie de características particulares. Cuando nosotros hablamos de extrusión discal, corresponde a aquellos pacientes en donde existe, primero, no hay antecedentes de enfermedad degenerativa. Son generalmente jóvenes que fue sometido este paciente a una actividad intensa o un accidente, ya sea deportivo o un accidente de tránsito, donde por este hecho pues hizo una ruptura de ese anillo fibroso que les hablé anteriormente en la anatomía y protruye su contenido hacia el canal, provocando pues la sintomatología. Cuando hablamos de protrusión discal, generalmente nos referimos a que existe antecedentes positivos de enfermedad degenerativa del disco intervertebral, y eso lo evaluamos cuando nosotros vemos las radiografías que se le realizan a los pacientes, tomografías o resonancias. Son pacientes generalmente de la edad madura que llevan vida sedentaria y son obesos, y generalmente desde el punto de vista clínico tienen algo muy importante, que es lumbalgias a repetición. Cuando hablamos de secuestro discal, en este caso vemos que existe pues como punto importante que existe una migración del disco o la parte que se salió, la destrucción del disco, en forma caudal hacia abajo o cefálica. Esto prácticamente lo vemos signos y síntomas variables desde el punto de vista clínico, y puede estar relacionado con los dos de arriba. Vamos a hablar ahora de las alteraciones biomecánicas involucradas en el origen de la discopatía. Como ya les dije, pues lo más importante es señalar la extrusión discal
o la degeneración discal. Cada una de ellas tiene unas características que son inherentes a lo que es la parte desde el punto de vista biomecánico. Cuando hablamos de extrusión discal, es que existe una carga sobre la columna en rotación y flexión anterior del tronco, lo cual genera un aumento de la presión que termina rompiendo este anillo fibroso que rodea el disco intervertebral, con la consecuente salida del núcleo pulposo hacia el canal. Cuando hablamos de degeneración discal, en este caso vemos que aparece lo que se denomina un disco incompetente, en donde vamos a ver que existe la carga es transferida a nivel de las facetas articulares y que posteriormente pues se va a hipertrofiar lo que es la parte a nivel del agujero de conjunción, y el ligamento amarillo, que es una estructura anatómica que está situada prácticamente por detrás del ligamento longitudinal posterior. Con respecto al dolor, existen actualmente una serie de elementos que nos hacen a nosotros pues diferenciar un poco el dolor de tipo producido generalmente por la hernia discal a cualquier otra patología que debamos nosotros hacer un diagnóstico diferencial de los dolores del segmento lumbosacro. Como bien sabemos, el dolor, las causas del dolor puede estar en relación con la alteración que va a haber en unas fibras que se denominan las fibras ADC, que son las fibras de la sensibilidad. Estas fibras son fibras externas que están ubicadas a nivel de los nervios raquídeos, y ello va a traer como consecuencia un efecto que no es directamente relacionado con la hernia o con la compresión radicular, sino más que todo con cambios de tipo bioquímico. Esto es una cuestión que hay bastantes estudios que han demostrado esto como una posibilidad del dolor. Incluso hay pacientes que se le han intervenido quirúrgicamente, más que todos aquellos pacientes donde se han realizado resonancias magnéticas y se descubre pues imagenológicamente que tiene una hernia discal, y algunos colegas pues han decidido operarlo asintomáticamente, simplemente están operando la radiografía, y bueno, se han metido en problemas porque ahorita se ha estudiado mucho esto y se ha visto que no tiene relación. O sea, la imagen de una resonancia magnética con que aparezca una hernia discal no significa que este paciente sea quirúrgico. De lo que le hablaba aquí, pues, de lo que es los nervios estos que producen el dolor, que son estas fibras que se denominan ADC, y desde el punto de vista bioquímico, es una irritación por la alteración a nivel de todo. Hay unos derivados del ácido araquidónico que se vierten a la microcirculación, y son los que van a provocar un efecto nociceptivo a nivel de las raíces nerviosas y a nivel de unas pequeñas raicillas que salen hacia la apófisis articular, que se denomina nervio de Luska, que es el que va a provocar la fase irritativa y lo que va por ende provocar el dolor en el paciente. Desde el punto de vista clínico, nosotros debemos de hacer algunas consideraciones importantes para hacer ciertas diferenciaciones. Existe, por ejemplo, el concepto de lo que es una lumbalgia, que corresponde a una discopatía crónica degenerativa sin radiculopatía, significa sin irradiación. Una ciatalgia que se ve generalmente en los individuos que son sanos, que no han tenido pues antecedentes de problemas, no hay una degeneración como tal del disco intervertebral, y que generalmente se asocia la ciatalgia a una radiculopatía pura. O sea, nosotros cuando examinamos al paciente observamos desde el punto de vista neurológico que está afectado un dermatoma de acuerdo a la raíz que está involucrada. Siempre la ciatalgia se asocia con prácticamente lo que es la extrusión discal,
que es la verdadera hernia discal. Y existe también como complemento una ruptura aguda del disco, ya sea debido a un accidente o por algún deporte, o un traumatismo retromedular. La lumbociatalgia generalmente se observa antecedentes de lumbalgia a repetición en estos pacientes y corresponde a las últimas etapas de una discopatía degenerativa, que se puede presentar también como una radiculopatía. Generalmente, la mayoría de estos pacientes que presentan problemas de lumbociatalgia, cuando nosotros realizamos los exámenes complementarios, en este caso una resonancia, vemos que puede existir una discopatía degenerativa en diferentes grados de avanzada. Y por último, cuando observamos un paciente desde el punto de vista clínico que tiene una claudicación neurológica o neurogénica, también como se le dice, son aquellos pacientes en donde existe un compromiso radicular tan severo que le puede causar o se puede acompañar de trastornos de tipo, esto aquí tiene que ver visceral, no es en la diapositiva, sino trastornos de tipo vesical, ¿ok? Es lo que estamos señalando acá. Con respecto al dolor, yo me enfoco bastante en lo que es la parte somático y radicular, porque son totalmente diferentes. Un dolor de tipo somático se considera cuando el dolor se despierta a nivel de los diferentes movimientos y se ubica localmente en la columna lumbar y tiene relación con estructuras locales, ya sean músculos, huesos o articulaciones, y no se irradia, o sea, no toma una metámera o un dermatoma en ningún nervio. Cuando hablamos de un dolor tipo radicular, es aquel, como su nombre pues ya lo hemos explicado, se irradia a través de una metámera o un dermatoma correspondiente al nervio, en este caso corresponde al nervio ciático, cuando existe una compresión por una hernia discal. Vamos a hacer un breve recuento acá de lo que es el diagnóstico de la discopatía lumbar. Como ya les dije al principio, debemos de tener muy claro la historia clínica del paciente, que saber sus antecedentes, hacer un buen examen físico, una buena anamnesis, debemos de tener criterios desde el punto de vista epidemiológico, hay que evaluar la parte clínica y la parte imagenológica. Desde el punto de vista imagenológico, quiero hacer referencia con algo pues que ya en estos momentos nosotros hemos visto que está un poco en desuso, que es la mielografía. Antes se hacía mucha mielografía en los pacientes con hernias discales. Ahorita más que todo se hace discografía. También, bueno, las radiografías simples de columna y las radiografías dinámicas son importantes para descartar desde el punto de vista clínico si existe una inestabilidad. Lo que se usa con mayor frecuencia es la resonancia y la tomografía. La tomografía generalmente, cuando nosotros pedimos una tomografía a un paciente, es para evaluar la parte ósea, porque en la tomografía no observamos bien lo que son los tejidos pues, nobles del sistema nervioso, como son las raíces o todo lo que puede involucrar pues, el dolor, depende de la patología que tenga el paciente. También debemos tener en cuenta desde el punto de vista de diagnóstico diferencial que un paciente que acuda a nuestra consulta con un dolor lumbar, debemos de tener en cuenta, dependiendo de los criterios estos que le hablé anteriormente, desde el punto de vista clínico epidemiológico, también hacer diagnóstico diferencial con estructuras que me pueden dar un dolor a nivel lumbar. ¿Ok? Pacientes que llegan, por ejemplo, con una infección urinaria, puede tener un dolor lumbar, una litiasis renal, un cálculo allí que esté obstruyendo las vías urinarias, también me puede dar un dolor. Un proceso de artritis reumatoide, un proceso inflamatorio localizado, un acceso o cualquier, vamos a decirlo así, evento desde el punto de vista clínico que nosotros podamos descartar, tenemos que hacerlo. Porque muchas veces se puede confundir, pues entonces hacemos un mal diagnóstico en el manejo del paciente.
Vamos a hablar propiamente del tratamiento médico. Para esto quiero traerles a ustedes una técnica que se está realizando desde hace aproximadamente unos 15 años. Lo único es que ahora es combinada, o sea, ahora tenemos un avance muy grande desde el punto de vista tecnológico con lo que es la parte de endoscopia y columna, la columna vertebral en general. Porque como les dije anteriormente, se puede hacer a nivel cervical, torácico y lumbar. En el caso que estamos presentando, pues es lumbar. Para ello necesitamos un equipo básico, que es el equipo de radiofrecuencia, que es este que tienen aquí a su izquierda, en la parte superior. Este instrumento que está acá en el medio, la parte de arriba, que se denomina trigger flex, y el endoscopio. Continuamos. Vamos a ir explicando brevemente los pasos de dicha técnica. En esta, la diapositiva anterior, por favor. Pasa. Aquí tenemos al paciente en decúbito ventral. Es importante señalarle a ustedes lo siguiente. Esta técnica neuroquirúrgica mínimamente invasiva representa un avance muy grande en el tratamiento de la hernia discal. Primero, no es una cirugía abierta. El paciente no amerita de anestesia general. Es una cirugía que se hace en forma ambulatoria, generalmente dura aproximadamente entre 25 y 35 minutos su realización. Nosotros, una de las cosas pues, que angustia a la mayoría de las personas y los pacientes que padecen de este tipo de problemas es la cirugía y también los resultados, porque vemos que muchos pacientes que se operan de las hernias discales por múltiples motivos, los resultados no son los más favorables. En nuestro caso, con respecto a la técnica de discólisis percutánea lumbar endoscópica con radiofrecuencia, como vemos en la presente diapositiva, el paciente está en decúbito ventral. Colocamos una marca a nivel de esto que está acá, de la apófisis espinosa, y medimos aproximadamente entre 10 y 12 centímetros en forma lateral. Colocamos una pinza acá y a través del intensificador de imágenes vamos a ubicar el espacio a operar. Aquí estamos haciendo la marca por donde va a ser el abordaje. Aquí tenemos el intensificador. La próxima. Aquí observamos la imagen radiológica en el intensificador de imágenes, donde estamos localizando el espacio L4-L5, el cual va a ser intervenido en este paciente. Aquí colocamos la pinza en forma transversal, ubicando dicho espacio, y una vez cubierto pues, con todas las medidas de asepsia y antisepsia, procedemos a realizar el procedimiento. Lo primero que hacemos es una infiltración con anestesia local, silocaína al 2%, aproximadamente unos 10 o 15 cc. Infiltramos bastante la piel, que es donde generalmente produce dolor, y hacemos una infiltración siguiendo la dirección hacia el abordaje del disco intervertebral. Aquí observamos en la presente diapositiva, localizando el espacio de L4-L5, vemos como, no sé si ven la imagen, una aguja guía que está en el espacio, que es donde nosotros nos vamos a guiar para llegar hasta allá. Esto es lo que se denomina aguja guía. Una vez que el paciente ha sido, pues, se le coloca su anestesia local, entonces esta guía nos permite a través de ella pasar todo el resto de los instrumentos. Como ustedes ven, la incisión, esta es la marca que nosotros hicimos. Aquí nos fuimos un poquito más abajo, porque después tuvimos que rectificar, ¿no? Con respecto al abordaje. Esta aguja guía, hacemos una pequeña incisión de aproximadamente 1 centímetro con un bisturí y a través de la piel, y de allí dejamos la guía. Aquí lo que quiero mostrarles es el área de trabajo. Esto se denomina en endoscopia el triángulo de Canby, que viene a estar representado, si ustedes observan acá, ¿verdad? La aguja más o menos al nivel donde estamos entrando en el disco intervertebral, ven en la parte superior la raíz y hacia la parte medial está la dura madre.
A continuación, por favor. Aquí vemos. Bueno, voy a tratar de continuar sin apuntador, solamente describiendo aquí lo que quiero es llevarle a la técnica de algo que se está haciendo pues actualmente, yo creo que en la mayoría de nuestros países. Aquí nosotros estamos inyectando un medio de contraste, en este caso iopamirón, con un colorante, ¿ok? Para que es el azul de metileno, para nosotros tener, en el momento que estemos quitando el núcleo pulposo, saber que estamos sacando disco, porque lo vamos a sacar azulito. Continúa, por favor. Aquí en la discografía, la aguja esta que nosotros colocamos, estamos dentro del disco, este es el espacio L4L5, y esto que está acá, que se ve negro, al lado de la apófisis espinosa, es el medio de contraste que me está indicando que estoy en el sitio, o sea que ya, tengo un nivel de seguridad. Todo esto, vuelvo y repito, con el paciente despierto, con anestesia local y sedación. Y es importante que el paciente esté despierto porque nosotros acá hay una serie de estructuras que si pasamos cerca de la raíz y la molestamos, pues el paciente se va a quejar y sabemos que no estamos bien posicionados. Desde el punto de vista anatómico, esto es una cuestión, bueno, de una importancia grandísima porque ahí vamos a nosotros preservar que no vamos a provocar daños en el paciente. Una vez que estamos dentro del sitio, esto que se ve acá en esta imagen del intensificador es la cánula que vamos a dejar, por la cual nosotros vamos a trabajar. Continúa. Aquí, esto que ven acá es una pinza que es una pinza que se llama grasping. Aquí no sé si ven que se ve el borde superior de la cánula, esto que se ve aquí moradito, que es la que dejamos allí colocada en el paciente. Continúa. Esta pinza esta es la pinza grasping que le estoy nombrando. Esa pinza, vamos a tomar muestras del núcleo. O sea, nosotros vamos a hacer una enucleación, sacamos contenido del núcleo pulposo del disco intervertebral, que es lo que hacemos realmente en la cirugía de hernia discal. Una vez que hacemos eso, pasamos al siguiente paso, que es con esta otra pinza que se llama Trigger Fleck, es la que vamos a provocar una termocoagulación del núcleo pulposo por radiofrecuencia. Como ven aquí está conectada, tiene aquí en la parte superior lateralmente, está conectada a un medio que me provee pues de que yo tenga una constante irrigación para mantener una temperatura adecuada, porque la radiofrecuencia produce una curva de calor, en el caso del Trigger Fleck, entre 80 y 90 grados centígrados. Si nosotros no tenemos un control de eso, podemos provocar mayores lesiones, que era lo que se hacía antes. Por eso está en desuso actualmente la disectomía con láser Holmium-Jack. Ya eso ahorita en este momento no se está usando porque hubo bastante problemas con ese tipo de procedimiento. Aquí ya tenemos el paso que hicimos ya con la termocoagulación. Ahora colocamos el endoscopio. Por el endoscopio nos da la seguridad, primero, de evaluar, visualizar desde el punto de vista anatómico qué es lo que estamos haciendo ahí adentro. Acuérdense que esto es prácticamente un orificio que no llega a medio centímetro. Y esto es lo que vemos cuando vamos pasando el endoscopio. Cuando llegamos al sitio donde estamos trabajando, vemos acá el núcleo pulposo, el cual vamos tomando muestras y vamos tratando pues de sacar la mayor cantidad posible. Aquí la misma lámina con el endoscopio. Aquí quiero mostrarles algo muy importante. Una vez que vaciamos el núcleo, aquí vamos ya de salida, vemos en la parte superior, no sé si ven esto que brilla, que es la raíz. Tenemos que visualizar con el endoscopio la raíz y que todo esté bien. Primero, no dejar ningún problema de hemorragia ni nada de esto, ni lesiones de ningún vaso, aunque prácticamente no ocurre ese tipo de eventos en este tipo de cirugía, pero debemos visualizar bien con el endoscopio que no ocurre nada. Y aquí el resultado final, vean el tamaño de la incisión, muy pequeñita, aquí un poquito más de medio centímetro, que es la única marca que le dejamos al paciente. Bueno,
quiero darles las gracias y cualquier pregunta estamos